Levante la mano. Todo, ¿verdad? Se dieron cuenta que todo lo que tocamos, cómo Dios, mis hermanos, lleva a cabo sus propósitos. Escuchen, Dios es un Dios de orden. Dios no hace las cosas al ahí se va, o a ver qué sale, o a ver si logro hacer algo, como nosotros. No, Dios tiene un plan trazado para con nosotros, un plan específico. Y Él va a llevar a cabo su propósito. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del ser humano? Porque nosotros tenemos responsabilidad. No todo se lo vamos a dejar a Dios. Entonces, a nosotros nos toca serle fiel a Dios, permanecer en sus caminos. Como se dice popularmente, echarle ganas, darle para adelante, esforzarse, pagar un precio, sacrificarse. Sacrificar tiempo en el trabajo, con la familia, en la casa, en la diversión, sacrificar tiempo. Esforzarnos, aunque a veces no hay ganas de venir, pero pues venimos porque es un compromiso que hemos hecho con Dios. Entonces el cristiano tiene responsabilidades que asumir también. Si no, los propósitos de Dios se los va a pasar a alguien más, probablemente. Entonces, pero Dios, aquel que le dice sí y amén a Dios y le abre su corazón, Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de esa persona. No se imagina. En primer lugar, Dios llama a Abraham, Isaac y Jacob, ¿se acuerdan? Hace la semana pasada, los padres de la fe, los patriarcas. Y a través, recuerden que sus esposas eran estériles, ¿se acuerdan? No podían dar hijos. Imagínense. Pero para Dios eso no era problema, ¿verdad? Para Dios eso no es problema. Y después de eso, pasan los años, José emigra a Egipto porque hay una gran hambruna en Canaán, se establece en Egipto, después sus hermanos vienen a José, después su familia emigra a Egipto, ahí se establecen en Egipto. El pueblo hebreo va tomando forma, va creciendo, se va multiplicando. Y como los egipcios veían que el pueblo hebreo se iba multiplicando, pensaron que podría ser una amenaza para el imperio egipcio. Entonces le empezaron a dar tareas de esclavos, cuando no lo eran. Y así sucesivamente pasaban los años hasta que finalmente los esclavizaron. Eran personas que vivían en una tierra ajena y esclavizados. Dios escucha la oración del pueblo hebreo y va a rescatarlos. La palabra de redención significa rescate de alguien que está en peligro. ¿Estás en peligro? Entonces alguien viene ocurre a rescatarte. Como cuando tuviste, como cuando tienes un paro cardíaco o te dieron un balazo y estás a punto de perder la vida, entonces vienen los paramédicos, los bomberos y te rescatan. O cuando estás dentro de tu casa y te está quemando en llamas y no sabes cómo salir, ni por la ventana ni por la puerta, ¿qué hacen los bomberos? Vienen y te rescatan. Ellos no te dicen, oh, ¿quieres irte conmigo? O ellos no te toman así suavecito. Ellos te agarran y te sacan. Así en el arrebatamiento, la palabra arrebatamiento quiere decir tomar súbitamente. Dios nos arrebatará, arrebatar en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, el pueblo hebreo pide un libertador. Dios le envía un libertador. ¿Cómo se llamaba ese libertador? Moisés. Moisés saca al pueblo de Egipto, los reúne. Recuerden que el 40% de la población se encontraban en el Bajo Egipto y el 60% se encontraban en el Alto Egipto. Entonces convoca al pueblo y se reúnen en Sucot. De ahí aldo la fiesta de Sucot. Pero entonces se reúnen en Sucot, todo el pueblo, como 2 millones de personas, incluyendo otras gentes, dice el texto bíblico, y salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo y tiempo más tarde llegan a Egipto. Llegan al Sinaí. Llegan al monte Sinaí y entonces Dios ya da el segundo paso. Primero lo saca. El segundo paso es, voy a hacer un pacto, una alianza con ellos. Los voy a asegurar, los voy a hacer mi pueblo. Entonces Dios llama a Moisés para que suba al Sinaí, al monte. ¿Qué significa Sinaí? Monte de Dios.
también encontramos como el Monte Carmelo, pero es el mismo, Aldo. Entonces, Dios los reúne y por primera vez en la historia, mi estimado hermano, en el 1800 antes de Cristo, Dios se le presenta a Abraham y hace un pacto con él. ¿Se acuerdan del pacto con Abraham? Pasa un periodo de tiempo, más de 500 años, y ese pacto que Dios le hizo con Abraham se empieza a cumplir en esa alianza en el Sinaí. Entonces Dios les dice, ahora que ya los saqué con mano fuerte de Egipto, dice el texto bíblico, ustedes vieron lo que hice, que los saqué de Egipto con mano fuerte y con alas de águila y los traje a mí, dice. Ahora, si oyeres mi voz y escuchares mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro de entre los pueblos, porque mía es la tierra, y me será un reino de sacerdote y de gente santa. Y entonces Dios nuevamente llama a Moisés, le da la revelación y le dice, esto vas a comunicar al pueblo. Moisés desciende, reúne a todo el pueblo y después los reúne y después ya Dios manifestando en una teofanía, ¿se acuerdan? Una manifestación. Dios se manifiesta al pueblo y Moisés reúne al pueblo y dice el texto bíblico, Eduardo, para recibir a su Dios. Por primera vez en la historia, hermano, se está encontrando el Dios hebreo con su pueblo. Con su pueblo, el pacto hebreo, el pacto judeo-cristiano, es un pacto de gracia o es una relación personal con el Dios vivo. Y en el conocimiento antiguo, en la historia antigua, hermanos, no existe otro pueblo, a menos no hay documentos donde podemos encontrar que el Dios de las otras religiones o de los otros pueblos tengan una relación de amistad con sus criaturas. No lo encontramos. Por ejemplo, en la mitología babilónica, ellos cuentan en sus historias que su Dios, el Dios que creó todo, los cielos y la tierra, cierto día él estaba aburrido allá en la dimensión donde vivía el Dios babilonio. Entonces estaba aburrido, no tenía qué hacer. Entonces, como decían los filósofos griegos, eureka, se le prendió el foco. Y voy a crear seres humanos. Entonces crea los seres humanos, pero porque estaba aburrido y no tenía nada que hacer. Es lamentable que un cristiano diga, voy a ir a la iglesia porque no tengo nada que hacer. Porque me voy a aburrir aquí en la casa. Eso no es una buena actitud. Ya hace como 8 o 10 años yo invité a un joven a la iglesia y precisamente me dijo eso. Te voy a acompañar porque no tengo nada que hacer, para no aburrirme aquí en la casa. Esa no es una buena actitud para venir a la casa de Dios. Entonces los dioses babilonios crean por aburrimiento, porque no tenían nada que hacer. Los crean y los dejan al olvido, que se las arreglen como ellos puedan. Después cuenta la mitología egipcia, babilonia, que los humanos hacían mucho ruido y muchas fiestas. Entonces los dioses ya estaban hartos de los humanos y entonces manda un diluvio y los acaba con todos. Pero nunca vemos que hay un acercamiento, una relación especial con sus criaturas. Pero en la fe judeo-cristiana sí lo hay. Dios, Tony, se manifiesta al pueblo hebreo. Dios se manifiesta a la iglesia a través de la persona de Jesucristo. Y hoy, en la actualidad, a través del Espíritu Santo. Nosotros podemos decir que tenemos una relación con Dios a través del Espíritu Santo. Y, hermanos, yo no me puedo explicar el fenómeno de la oración. ¿Cómo cuando cierras tus ojos, doblas tus rodillas y empiezas a invocar al Dios hebreo, el ambiente cambia? Estás 35 minutos de pie, arrodillado y con los ojos cerrados y clamando, te levantas completamente diferente. Eso es un fenómeno inexplicable. No se puede entender. ¿Por qué? Porque Dios tiene una relación con nosotros.
Y Dios no es ajeno a nuestras necesidades. Si venimos a Él en fe, en arrepentimiento, nos perdona. Si tenemos una necesidad, Él suple nuestras necesidades. Cosa que los dioses de las otras religiones no lo encontramos. Entonces, Dios ya hace el pacto en el Sinaí, o la alianza en el Sinaí, y después les da los 10 mandamientos. Les dice, de aquí en adelante, estas van a ser mis leyes morales sobre el cual se van a regir ustedes. Después de ser cristianos, hermanos, ya no podemos hacer lo que nosotros, tenemos mucho tiempo. Después de ser cristianos, ya no podemos hacer lo que nosotros queramos, Leo. Si antes éramos groseros, mujeriegos, parranderos, drogadictos, eso es éticamente hablando, no agrada a un Dios santo. Entonces Dios dice, mira, ahora ya te salvé, ya te redimí, ya te perdoné. ¿Por qué? Porque te amo. Ahora de aquí en adelante, estas van a ser mis leyes. Y sobre estas leyes vas a regir tu vida. Sobre estas leyes vas a caminar. Si haces lo que está escrito en el libro, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero si desobedeces, te va a ir mal en la vida. ¿Dios quiere que suframos? No, pero son nuestras acciones. Porque por nuestra rebeldía. Y a veces sufrimos. Gloria a Dios cuando sufrimos, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios y el sufrimiento está dentro de los propósitos de Dios. Ahí sí gloriamos en el Señor. Pero cuando sufrimos por desobediente o por rebeldes, entonces pues ahí sí ya lo tenemos bien merecido. Entonces hay sufrimientos que a veces que sufrimos, pero están dentro de los planes de Dios. Tratamos de hacer su voluntad, tratamos de caminar en santidad y después sufrimos. ¿Y por qué sufro? Bueno, gózate y alégrate porque si estás haciendo la voluntad de Dios y vienen problemas, es porque Dios quiere mostrarte algo a través de eso. Pero si estás rebelde y te vienen problemas, pues tú sabes por qué te están viniendo las cosas. ¿Amén? Entonces les da las leyes, los saca, les hace una alianza con ellos, le da las leyes y el cuarto paso, Dios les dice al pueblo hebreo, quiero que me hagan un santuario para habitar en medio de ustedes. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan dónde vive Dios? Dios vive en una dimensión distinta a la nuestra. Dios vive en una dimensión donde no hay llanto ni dolor, donde no hay lágrimas. Puedes pagar esta. Entonces, ¿cómo ese Dios de amor decide poner su casa y su habitación en medio de sus seres creados? Eso, Aldo, es algo de llamarse la atención. Dice Filipenses, haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí, imagínense cómo es nuestro Dios? Entonces, ahora, después de reunirnos, dice, yo quiero habitar en medio de ustedes. Yo quiero tener comunión con ustedes. Yo no solamente los saqué de Egipto para que vaguen por el desierto. No, yo quiero conocerlos y quiero que ustedes me conozcan. Y es exactamente lo que hace Dios con nosotros cuando nos convertimos en cristianos. Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él, porque Él ya nos conoce. Pero ahora quiere que nosotros le conozcamos a Él y que tengamos una relación de amistad con Él. Entonces dice, necesito o quiero que me hagan un santuario. Éxodo 25, y harán un santuario. ¿Para quién? ¿Para quién era el santuario? Para Dios. Hermanos, ¿de quién o para quién es este santuario? Y miren todas las comodidades que tenemos y cómo el pastor dio el lado de la sabiduría, cómo
cómo tener hermoso el templo. A mí me gusta la congregación, está perfecta para mí. ¿Por qué? Porque es para Dios, porque se lo dedicamos a Dios. No es para nosotros, es para Dios. Dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos tus utensilios, ¿qué dice? Así lo haréis. Entonces, Dios es muy detallista. Dios es muy específico. Dios no te dice algo y te comunica algo a medias. Y después tú dices, no le entendí a Dios, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Le ha pasado con los humanos que nos dan una tarea y no nos explican en su perfección? Y después dudamos, ¿y ahorita qué vamos a hacer? ¿O cómo lo vamos a hacer? ¿O cuáles van a ser las medidas? Pero Dios fue específico en su santuario, en lo que Él quería, el lugar donde Él habitaría. Y básicamente este es el tabernáculo, el templo de Dios. El templo de Dios. Hermanos, todos los utensilios tienen un significado. Tienen un significado. No lo vamos a estudiar todo porque por cuestión de tiempo, pero este era un templo móvil que se movía. Y recuerden que el pueblo hebreo era peregrino en el desierto. Ellos seguían la nube, ¿se acuerdan? La columna de nube o la de fuego. Si la columna de nube se movía, entonces todo el pueblo levantaba a todos, incluyendo el tabernáculo, y seguían la nube. Donde se detenía la nube, ahí se detenían ellos y ahí acampaban por un periodo de tiempo. Entonces, este templo móvil se podía mover, se podía llevar de un lugar a otro. Y miren lo específico que es Dios. Mire cómo todos estos colores de la puerta tienen un significado. Vayamos a estudiar todos los significados. ¿Están listos? ¿O ya nos vamos? Bien, el tabernáculo. Esto es el tabernáculo. Y las 12 tribus estaban alrededor del santuario de Dios, Leo. 3 tribus estaban en el lado norte, 3 en el lado sur, las otras 3 tribus en el oeste y otras en el oeste. Entonces, todo el pueblo estaba alrededor del tabernáculo. Y cuando cuando la nube se movía, o Dios le decía, agarren sus cosas y vámonos. La nube se movía y todos levantaban todo y se iban. Y el pueblo hebreo también iba marchando en orden. No como nosotros que corremos y a veces nos tropezamos y caemos. No, el pueblo hebreo iba corriendo en orden. Entonces, estas son las 12 tribus de Israel. ¿Se acuerdan los hijos de Jacob, verdad? José y sus 11 hermanos. Entonces, aquí las 12 tribus de Israel, y esto es el tabernáculo, el santuario de Dios, donde Dios quería habitar. En este lugar Dios se manifestaba a su pueblo. En este lugar, esta era la habitación de Dios, el cuarto de Dios, donde descendía su presencia y ahí tenía comunión con Moisés. ¿Se dan cuenta? Lo que implica ser un lugar, esto es un lugar santo. ¿Y por qué es un lugar santo? Porque la presencia santa de Dios habita en este lugar y eso hace que este lugar sea santo. Bien, el tabernáculo y las 12 tribus. Empezamos por la puerta. Todos, sin ninguna excepción, entramos por la puerta principal. Cuando usted va a su casa, todos los días, usted entra por la puerta principal. A menos que se le quedaron las llaves, si usted entra por la ventana, eso lo vamos a ver más adelante. Pero hay una puerta donde todo individuo tiene que entrar a su propiedad. No puedes entrar por otros lugares porque ahorita lo vamos a ver. La puerta. Dios fue específico en cómo quería la puerta. Dice Éxodo 27:16, y para la puerta del atrio habrá, ¿qué dice? ¿Una cortina de cuántos? 20 codos, específico en lo que quiere Dios. De azul
púrpura y carmesí y lino torcido. De esos 4 colores estaba compuesta la puerta. Y cada uno de estos colores tiene un significado que apuntan, señalan a la persona de Cristo. ¿Se dan cuenta? La puerta. Entonces, cuando los sacerdotes, y eso lo vamos a ver más adelante, querían introducirse al interior del santuario, ¿por dónde se introducían? Por la puerta. Ahora, ¿cómo conectamos ese texto con un texto del Nuevo Testamento? Porque la Biblia está perfecta, está perfectamente bien unificada. La Biblia es un libro de carácter sobrenatural. La puerta. Juan 10, es Jesús hablando. Dice, de cierto os digo, que el que no entra, ¿por dónde? En el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. ¿Qué es ese? Ladrón y salteador. Hermanos, si usted llega en su casa a las 11 de la noche y ve que alguien está tratando de introducirse por la ventana, ¿qué va a pensar? ¿Un ladrón que quiere robarse algo? El ladrón no es sutil su plan y no va a entrar por la puerta principal, va a entrar entre menos se distinga, mucho mejor para él. Entonces dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón. ¿Por qué? Porque había muchos que se decían pastores. Y eso lo vamos a ver más adelante. Dice, mas el que entra por la puerta, ¿qué dice? El pastor de las ovejas es. Porque no hay pastores. No solamente hay pastores, también hay lobos rapaces. El pastor de las ovejas es aquel que entra. Imagínense, usted llega a su casa y usted, si mira al vecino que está al lado, usted entra con toda confianza a través de la puerta principal de su casa, porque es su casa, es su propiedad. ¿Verdad que no va a entrar con la misma confianza a otra puerta si alguien está viendo? Entonces Jesús es la puerta del redil y por lo tanto Él entra confiadamente. Los otros no, los otros entran, son salteadores y entran, ahorita vamos a ver, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, a este abre, ¿qué dice? El portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Supongamos que Aldo entra por la puerta principal de su casa y le llama a su hija Italia. Escuchen, Italia va a identificar la voz de su papá Aldo. Sin Italia ver a Aldo, con solo la voz, ella va a identificar, es mi papá. Pero si entra otra persona que no es Aldo y llama a Italia y la niña no reconoce su voz, va a decir, él no es mi papá, es alguien más. Entonces, cuando usted está adentro de su habitación y sus hijos están jugando afuera en la yarda y usted le llama por su nombre, Christopher, Michael, ellos no necesitan ver la voz, ver a la persona. Con el simple hecho de escuchar su voz, identifican, es mi mamá, es mi hermana, es mi papá. Amén. Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Porque las ovejas saben que él es el pastor verdadero y a sus ovejas llama por nombre. Entonces Aldo llega y llama a su hija por su nombre, Italia, ¿verdad? No le va a llamar por otro nombre, porque conoce a su hija, porque hay una relación entre padre e hija. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que es un redil. Esto es un redil. Y estas son las ovejas. En los tiempos de Jesús, ¿sí notan que sí se podían entrar por otros lados los salteadores? Porque los rediles no estaban altos. Entonces podían entrarse otros salteadores, otros ladrones y salteadores, y robarse una de sus ovejas. Pero en los tiempos de Jesús en la antigüedad, no solo había lo que se conoce mucho, pluralidad de rediles.
Aquí solamente vemos uno, pero había lugares donde aquí, junto a este, había otro redil con otro pastor y otras ovejas. Y de este lado había otro redil con otro pastor y con otras ovejas. Y el portero estaba al cuidado de todos los rediles. Cuando llegaba el pastor de este redil, pues el pastor llamaba a sus ovejas de su redil y las ovejas llamaban. No llamaba a esas ovejas y contestaban las otras, porque no conocían. Para contestar estas ovejas tenía que venir otro pastor y llamarlas y sacarlas, porque si no, no salían las ovejas. Entonces, el cristiano debe de conocer a su pastor. Dios o Jesús, como el buen pastor, ya nos conoce. De hecho, nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Pero ahora quiere que nosotros le conozcamos a Él. Entonces, ¿Jesús es el pastor? Jesús es el buen pastor. ¿Noten la diferencia? Entre Jesús, entre los otros son pastores, pero Jesús es el buen pastor. Y el buen pastor da su vida, ¿por quiénes? Por sus ovejas. ¿Se dan cuenta? El amor que tiene Dios. Entonces, la puerta del tabernáculo simbolizaba o apuntaba a la persona de Cristo en el Nuevo Testamento. Bien, sigamos con el atrio. El atrio. Después de entrar por la puerta, esto es lo que se conoce como el atrio. Y en el atrio solo podían estar los sacerdotes. Los sacerdotes. Nosotros, si estuviéramos en el Antiguo Testamento, ¿dónde estaríamos? Afuera en la calle, atrás de esa puerta. Y solo sentados sacerdotes. Nosotros no teníamos ninguna esperanza de estar en estas bancas. Allá afuera. No teníamos privilegio de venir y arrodillarnos y adelantar. Mucho menos cantar, mucho menos predicar. Solo los elegidos. Entonces, en el atrio había la fuente donde los sacerdotes entraban y antes de hacer el sacrificio, Leo, se lavaban las manos y los pies. Ahí se lavaban las manos y los pies los sacerdotes que se encargaban de sacrificar. También se encontraba el altar del holocausto o el altar del sacrificio. Aquí se sacrificaban las ovejas o los corderos. ¿Estamos aprendiendo? ¿Sí estamos aprendiendo o empezamos de nuevo? Bien, aquí se encontraban el altar del holocausto, donde se sacrificaban los corderos. Y también ahí introducían los sacrificios, los animales que eran para sacrificarse. Pero el pueblo estaba afuera, hermanos. Ellos no podían entrar. Ellos traían su sacrificio, su cordero, etcétera, y se lo daban al sacerdote y el sacerdote lo introducía. Entonces, el sacerdote era una especie, Aldo, de mediador. Entonces, en el atrio se encontraba la fuente, donde se lavaban las manos y los pies. Después iban, tomaban un sacrificio y lo sacrificaban, Aldo. ¿En dónde, Aldo? En el altar de incienso. Después de sacrificar la sangre y todo eso, pues se volvían a ensuciar y nuevamente después del sacrificio volvían nuevamente a lavarse las manos y los pies, incluso cambiarse de vestiduras. Solo los sacerdotes. Muy bien, el atrio. Todo claro en el atrio, ¿verdad? Correcto. Después del atrio viene el lugar santo. El lugar santo. Y en el lugar santo también había algunos utensilios bien importantes. Entonces, en el lugar santo estamos la puerta, el atrio y el lugar santo. En el lugar santo ahí entraban
ahí todavía tenían acceso los sacerdotes. Los sacerdotes todavía tenían acceso al lugar santo y obviamente el sumo sacerdote. Y en el lugar santo había 3 objetos muy sagrados, muy sagrados. La primera era la mesa de los panes. Y sobre esa mesa había 12 panes. Y esos 12 panes representaban a las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque el sacerdote o los sacerdotes pasaban días o incluso semanas aquí adentro. Entonces tenían para ingerir sus alimentos. La mesa de los panes. El segundo lugar, el altar de incienso. Ahí era una especie de aroma, de perfume. Cuando ellos prendían el incienso y el olor, el perfume, corría a todo el lugar santo y olía hermoso, precioso, como el mejor perfume que usted puede haber conocido. El altar de incienso y finalmente el candelabro, que era una lámpara de 7 picos, digamos. Correcto, esto simboliza también, tiene un símbolo y apunta a alguien, pero por cuestión de tiempo no vamos a entrar en detalles. Entonces, no confundir, porque hay otra lámpara que tiene 9 picos o 9 picos. Y la de 9 picos se llama Jacuna y el de 7 es el menorá. Y el menorá es quien se encontraba dentro del lugar santo, con sus 7 velas alumbrando. Este objeto sagrado es muy, muy sagrado para el pueblo hebreo, demasiado. Entonces el sacerdote o los sacerdotes, a veces habían más de uno, permanecían aquí por algunos días e incluso semanas. El sumo sacerdote, semanas, preparándose para poder ingresar al siguiente nivel. Todo claro hasta ahí, ¿verdad? ¿Seguimos? Después del lugar santo, la puerta del atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. El lugar santísimo. Y en el lugar santísimo se encontraba, esta sí es el objeto religioso más sagrado que puede existir, el arca del pacto. No hay un objeto más sagrado que el arca del pacto. Ahora no se sabe a dónde está, esa es una incógnita, ¿verdad? Algunos dicen que en un lugar, otros. Pero se encontraba el arca del pacto o el arca de la alianza. El arca de la alianza. El sumo sacerdote pasaba al lugar santísimo, ¿cada cuánto? Una vez al año en el día de Yom Kippur, en el día del perdón, en el día donde Dios decía, este día va a ser para que se pongan a cuentas conmigo. Y todo el pueblo aprovechaba ese día para ponerse a cuentas con Dios. Entonces, en el lugar santísimo se encontraba el arca de la alianza o el arca del pacto. Y en el interior del arca se encontraban 3 objetos valiosos. El primero, el maná. ¿Se acuerdan del maná? Cuando el pueblo hebreo andaba por el desierto y después querían comer comida buena, y después Dios les envía maná y los alimentó con maná mucho tiempo. Después se quejaron y querían carne, ¿verdad? Dios les da hasta llenarse. Entonces, pero el maná era el alimento que ingerían los israelitas, por el cual ellos sobrevivían. Y dice el texto bíblico que ellos crecían y sus vestiduras y sus sandalias crecían con ellos. Imagínense.
Eso es algo sorprendente. Y estaba la vara de Aarón. La vara de Aarón. Correcto, que es la que reverdeció. Y tercero, las tablas de la ley. Los 10 mandamientos que Dios le dio directamente a Moisés. Esos 10 mandamientos, hermano, fueron directamente dictados por Dios. Dios habló, Dios los escribió. Está la ley oral y la ley escrita. Puedes enfocar la cámara a la pantalla también. Entonces, noten cómo es específico Dios en lo que hace. La puerta, el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Aquí había una cortina, eso lo vamos a ver más adelante. Aquí había una cortina, de hecho había 3 puertas, la principal, la segunda, que daba acceso al lugar santo, y una tercera puerta, una cortina, que daba acceso al lugar santísimo. 3 puertas, o una puerta y 2 cortinas. Y el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Los sacerdotes tenían acceso solamente al lugar santo. Y de entre ellos se escogía a alguien que es sumo sacerdote y se preparaba por semanas, hermanos. Correcto. De hecho, se preparó todo el año para prepararse, porque solamente podía entrar una vez al año, ¿verdad? Entonces, todo el año se preparaba lo más consagrado posible, porque si no estaba bien con Dios, tenía unas campanas en el borde de sus vestiduras, y las campanas, pues cuando el sumo sacerdote caminaba, pues se escuchaba el ruido de las campanas, y sabían los sacerdotes que todavía permanecía vivo el sumo sacerdote. Entonces su vestidura con unas campanas en su borde y un hilo, ¿verdad? Que llegaba a este lado, porque había ocasiones que el sumo sacerdote dejaba de sonarse las campanas y eso quería decir que ya estaba muerto. Entonces los sacerdotes jalaban la cuerda y ya podían sacar el cuerpo sin vida del sumo sacerdote. ¿Se dan cuenta? Si eso aplicaría hoy en día en la iglesia. Dios mío. Wow. Entonces, el maná, la vara de Aarón, las tablas de la ley. Entonces, terminamos con los lugares del tabernáculo. ¿Quiénes podían entrar? El sacerdocio. Solo los indicados podían ministrar. Hoy en día, cualquiera puede tocar un instrumento. Cualquiera puede agarrar un micrófono y cantar, aunque no esté bien delante de Dios. Y los músicos o cantores, los músicos y los cantores que suben sabiendo que no están bien delante de Dios, sabiendo porque hay unos que hipócritamente están ministrando en el altar. Hermanos, gran juicio caerá sobre ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, no tomemos por poco las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son santas y sagradas. Escuchen, ¿cuál es tu motivación para tocar un instrumento? ¿Por qué lo haces? ¿Con qué motivación tomas el micrófono para cantar, o para ministrar, o para enseñar, o para predicar? ¿Se dan cuenta que eso es algo serio, hermanos? El sacerdocio. Entonces Dios dice, solamente este grupo de personas van a entrar. Y dice el texto bíblico que Dios le dijo a Moisés que reuniera a todo el pueblo, y después ¿quién es este? Aarón. ¿El hermano de quién? De Moisés. Él es Aarón, hermano de Moisés, y estos son sus hijos. Y solamente los hermanos o los hijos de Aarón podían ministrar. Y Aarón, de los descendientes, ¿de qué tribu? Los levitas. Entonces, solamente esta línea o esta descendencia pueden subir al altar. Y de las otras 11 tribus no pueden ministrar. Solamente
la tribu de Leví, los descendientes de la tribu de Leví. Sacerdotes y levitas. Los sacerdotes tenían acceso, ellos eran los intermediarios, intercesor entre Dios y el pueblo que estaba fuera de la puerta. Y los sacerdotes, ellos sacrificaban los animales en lugar de la persona que pecó, porque él no podía entrar al lugar santo. Entonces ellos estaban en el atrio y también tenían acceso al lugar santo. Esa era la función del sacerdote. Y los sacerdotes tenían que ser de la línea de Aarón. El sacerdocio arónico, solamente de los sacerdocios, de la línea de Aarón, y los que ministraban de los descendientes de Leví. ¿Se dan cuenta? Y las otras 12 tribus no podían ministrar, ni podían ser intermediarios entre Dios y el pueblo, los sacerdotes y levitas. Y finalmente, sacerdotes y sumo sacerdote. Sacerdote y sumo sacerdote. Entonces, ya terminamos. Bien. Estaban los levitas, los descendientes de Leví, quienes ministraban en el tabernáculo y después en el templo de Salomón, y los sacerdotes de la línea de Aarón, que también venía de esa tribu. Pero después, levitas, sacerdotes, y dentro de los sacerdotes arónicos, elegían al sumo sacerdote. La palabra sumo quiere decir gran o grande, el máximo, el que está más arriba, y arriba de él ya no hay otro. Eso significa sumo. Entonces, escuchen, las vestiduras del sacerdote y el sumo sacerdote eran bien diferentes y se podía distinguir quién era el sumo sacerdote y quién era el sacerdote. Son las vestiduras de los sacerdotes y este es el sumo sacerdote. ¿Sí notan las campanas que trae aquí? Las campanas, aquí tenía una diadema que se llamaba la diadema santa. La diadema santa, y aquí tenía en su pectoral 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Entonces, todo tiene un símbolo que apuntaban a la persona de Cristo en el Nuevo Testamento. Todo esto es una sombra, ¿verdad? Escuchen, y con eso termino. Dice Hebreos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, el paraíso, o las cortes, los tronos terrenales, es un símbolo de lo que hay en el cielo. La Nueva Jerusalén, ¿se dan cuenta? Entonces todo esto apuntaba a la persona de Cristo y Dios quería manifestar su gloria a través del santuario y a través de los levitas, sacerdotes y sumos sacerdotes. Después que ya entran a Canaán y después Dios le dice a Salomón, que construya el templo, entonces después ya construye el templo Salomón, después es destruido por los babilonios y después Herodes el Grande lo vuelve a construir y lo amplía más grande. Ya en los tiempos de Jesús los judíos tenían un templo para adorar a Dios. Tenían un templo para adorar a Dios y el templo también estaba dividido, como el tabernáculo. Entonces en el lugar santo había una cortina que dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo, en el templo de Salomón. Esta cortina tenía un grosor de 10 centímetros aproximadamente. Era difícil de romperse, difícil de abrirse. Dice Flavio Josefo, un historiador judío, que este velo, no del tabernáculo, sino del templo,
que dicen sus escritos que si de este lado se ponía un caballo con una cuerda y de este otro lado se ponía otro caballo y ambos corrían a endurecciones opuestas, era tan resistente el velo que no se podía romper con el poder de esos animales. Pero cuando Cristo muere en la cruz, dice que literalmente Dios estaba muriendo y después expiró y que este velo se rasgó, se abrió. ¿De dónde? De arriba hacia abajo. Lo que dos caballos no pudieron hacer, lo hizo la muerte de Cristo. Abrió la cortina, hermanos, y abrió la cortina y después, escuchen, no solamente se abrió la cortina, la segunda cortina, también se abrió, no solamente se abrió la tercera cortina o el tercer velo, también se abrió el segundo velo o cortina y también se abrió la puerta del tabernáculo. Y desde Jesús hasta nuestros días, el pueblo ya no está allá afuera. El pueblo ya no está ahí alabando a Dios, cantando a Dios. Ellos cantaban solamente afuera del tabernáculo. No tenían ninguna esperanza de entrar al atrio, mucho menos al lugar santo, al lugar santísimo. Después de la muerte de Cristo, hay acceso no solamente para sentarse en las bancas, sino también para ministrar en el lugar santísimo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta el privilegio que Dios nos ha dado? Ahora todos tenemos el permiso o el acceso al Padre. Y cuando te arrodillas delante de Él, literalmente delante de su trono y puedes tener comunión con Él. Y ya no tienes que esperar a que ellos te ofrezcan tu perdón o tu sacrificio. Ahora todos, en cualquier lugar, podemos arrodillarnos, invocar el nombre de Dios y estamos delante de su presencia para alabarle, para adorarle y para pedirle que nos ayude cuando nos encontramos en momentos de aflicción. Póngase de pie, por favor. Hermanos, ¿puede usted mismo ir delante de la presencia de Dios? Dice Hebreos, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar misericordia y para el oportuno socorro. Todos, esa es la buena noticia, todos tenemos acceso al trono de Dios, a la presencia misma de Dios. No espere más. Si necesita ponerse a cuenta con Dios, puede hacerlo usted mismo. Si tiene una necesidad, puede correr a los pies de su trono y Dios puede suplir su necesidad. No pierda tiempo, usted puede hacer eso y no depender de los sacerdotes. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, pues, Señor, por lo que nos muestras en el Antiguo Testamento, Padre. Padre, ahora si pecamos, tu palabra dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Padre, si cometemos algún error,